Muy buenos días con todas y todos que nos siguen por todos los medios. Hoy día vamos a desarrollar un conversatorio esencial, cuya interrogante es ¿cuál estado y gestión pública post-pandémica? Nos acompañan el doctor Sinesio López, el doctor Juan Arroyo, la doctora Adriana Urrutia, la colega Marina Irigoyen y el decano del Colegio de Sociólogos del Perú, el doctor Eduardo Arroyo. El tema es esencial para comprender la relación entre Estado, gobernabilidad y gestión pública. Habría que hacer toda una sociogénesis, como diría algo así Norbert Elias, de cómo se ha constituido el Estado en el Perú en su historia, para poder comprender la especificidad en sus cambios y sus diversidades, lo que hoy venimos viviendo en términos de gestión pública. Así como la crisis del siglo XIV en Europa secularizó lo divino y creó la racionalidad moderna de Leviatán de Hobbes o la individuación de Locke como proceso de génesis de estructuración del Estado en sus dos formas, de Estado e individuo, esa mentalidad y herencia se trastocó en nuestras sociedades de América Latina y el Caribe. La gestión pública por el patrón de poder colonial, eso que nuestro querido Aníbal Quijano, maestro Aníbal Quijano, destacaría, estructuró particularidades en la colonización, no solamente el ejercicio de la estructuración del poder, sino también de la gobernabilidad y la gestión pública, y que hoy, con los cambios globales, está sufriendo profundas mutaciones en la dinámica entre la unipolaridad y la multipolaridad del poder mundial. En esas dimensiones, sin duda, la gobernabilidad en el Perú y su gestión y la crisis que venimos asistiendo, tenemos que entenderla en términos de esas profundas mutaciones, no solamente estructurales, sino de la nueva dinámica de estructuración socioeconómica, política y cultural de los actores en toda su complejidad. Hoy nos acompañan justamente la doctora Marina Urrutia, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y presidenta de la Asociación Civil Transparencia. El doctor Juan Arroyo, docente investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad San Ignacio de Loyola. También nos acompaña Marina Irigoyen, coordinadora del Grupo de Diálogo y Minería de Desarrollo Sostenible y asesora de estudios de género Servir en la Amazonía. Y nuestro querido maestro Sinesio López, profesor de Sociología de San Marcos, colega y de la Universidad Pontificia Católica del Perú, muy conocido ya por todos ustedes por su obra creativa. Hemos quedado que este diálogo, este conversatorio va a tener dos partes, una primera de 15 minutos de fundamentación de las propuestas y una segunda de 5 minutos. Vamos a iniciar el diálogo con la participación del doctor Juan Arroyo. Juan, te dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Jaime, y gracias a todos por aceptar, digamos, este panel sobre un tema que me parece muy importante, que es Estado y gestión pública post-pandemia, ¿no? Estamos iniciando este periodo y en este corto tiempo voy a poner algunos puntos de forma telegráfica para promover el debate, ¿no? Bueno, creo que la pregunta es qué tanta capacidad de elección aprendida tenemos en el Estado actualmente, ¿no? Y en la sociedad también, porque van juntas, ¿no? Y quizás la sociedad ha aprendido más que el Estado, o el Estado más que la sociedad. En realidad es la primera pregunta que yo tengo sobre cómo lo excepcional se puede convertir en lo normal, ¿no? Lo excepcional positivo se puede convertir en lo normal, ¿no?
Entonces ha habido tres tipos de respuestas, no solamente ha habido la respuesta estatal, gubernamental a la pandemia, sino ha habido, yo diferencio la respuesta social, ¿no?, que es la resiliencia y el capital social puesto en práctica por la población. Es una modificación de la vida cotidiana a escala global la que hemos vivido, ¿no? Y la pregunta es si retorna todo esto a lo normal y quién filtra lo valioso a perdurar, ¿no? O si solo hay un efecto de rebote y una vuelta a la vieja normalidad. Pero ha habido otra respuesta, que es la de la administración y gestión pública, de la que estamos hoy día conversando, y también la respuesta política, ¿no? Que es otro mundo asociado al de la administración y gestión pública, pero que no es lo mismo, ¿no? En nuestro caso, peor aún, ¿no? Creo que la primera lección quizá de la pandemia es que el Estado es fundamental en la sociedad y se reclama su liderazgo y rectoría, ¿no? Sin embargo, a diferencia de la crisis del 30, ¿no?, no hay un neo-keynesianismo post-crisis, ¿no? Incluso la crisis del 2008, 2009, tampoco originó un gran viraje, digamos, en las políticas públicas globales y nacionales, ¿no? Y creo que lo que todos constatamos es que la regulación, el cambio de políticas públicas en tiempo de un capitalismo de trillonarios tipo Elon Musk, que viene comprando Twitter, por ejemplo, por 44.000 millones de dólares, tiene características distintas a las anteriores, ¿no? Lo que hay en este reclamo del Estado, ¿no?, es el reconocimiento de cómo viene cambiando el mundo, ¿no? De hecho, hay una derrota liberal, ¿no?, pese a la conservación de Macron en Francia. Hay un populismo conservador fuerte, ¿no? Y casi todos los autores, digamos, a nivel global, como por ejemplo Ben Rhodes, ¿no?, asesor de Obama, están hablando de esto, ¿no?, con sus libros Después de la caída, o la misma Appleton sobre el ocaso de la democracia, y toda la literatura que hay al respecto, ¿no? Este populismo conservador, fascistoide en buena medida, es lo que hace que el propio Naim hable de la revancha de los poderosos como una salida al impasse global, ¿no? Y también hay, de hecho, lo que debemos discutir en América Latina como un caso especial de contención conservadora y nueva ola progresista, ¿no? Probable en Colombia, ya de hecho en Chile, y probable también en Brasil, además de lo que hay en México. Entonces, ¿pero qué connotación tendrá diferente de las anteriores, ¿no? Habida cuenta de que también es necesario. Entonces, un punto es el reclamo del liderazgo y rectoría del Estado, ¿no?, y su probable salida del repliegue en que lo puso el liberalismo en 30 años, ¿no? Otro punto es el tema de que la gestión pública, digamos, contemporánea, es una gestión pública ante una sociedad de riesgo anunciada por Ulrich Beck, ¿no? Él la anunció, la vio venir, pero hoy la vivimos, ¿no? Hay mucha conflictividad social en Perú mundial. Estamos yendo de frente a una crisis ambiental, pues ya estamos en medio de ella, con desastres que no son naturales, ¿no? Digamos, hay cambios que tienen que ver con una sociedad cada vez de mayor edad y una sociedad del cuidado, ¿no?, paliativa, ¿no?, pero una sociedad sobre todo poco regulable, más fuerte que los estados. Mientras el mundo privado se hace también fuerte, las sociedades también lo hacen, y el Estado no encuentra una salida para encontrar su lugar en este nuevo contexto, ¿no? Un cuarto punto que pongo en agenda es: la pandemia acelera la digitalización, ¿no?, que venía como tendencia desde antes, ¿no? Una digitalización irreversible del Estado y la sociedad.
¿no? En mayor o menor medida en nuestro país, con muchas dificultades, pero la pandemia obligó al delivery público y privado en la prestación de servicios, obligó al telegobierno, ¿no? Debió obligar a la teleeducación, si no había internet poderoso, ¿no? Y entonces la nueva reforma silenciosa de nuestro tiempo tiene mucho que ver con este futuro digital en que vamos a vivir, en que ya no va a ser una acompañante, digamos, una herramienta, sino el escenario mismo en el cual nos vamos a desenvolver. El tema es si esto va a ser base de gobierno abierto y transparente, si va a ayudar a la desburocratización o si va a ser más bien un instrumento para un Estado más autoritario y más sobre la necesidad, ¿no? Cambia definitivamente con la digitalización, el teletrabajo se hace mucho mayor, empiezan los modelos híbridos en el futuro y en el Perú también. Hay cosas que comienzan a terminar y pongo en la mesa la posibilidad de que el concepto de oficina beberiana haya terminado, así como también la idea de campus universitario, ¿no? Que teníamos, que tenía que tener adentro todo, ¿no? Desde comedor, canchas deportivas, vivienda, etcétera, que era el ideal de los años 60, ¿no? Y el otro punto que pongo en cuestión es si el Estado, digamos, si la pandemia nos habrá enseñado a superar el desarme suicida de la descoordinación, ¿no? Las corrientes predominantes a nivel de gestión pública han sido la de la nueva gestión pública, que llevaban a la fragmentación, a la no integración de funciones bajo una rectoría, ¿no? Hoy día se habla de nueva gobernanza pública y de Estado holístico, pero creo que lo que ha quedado afectada es la idea de que se necesita solo una modernización del Estado, o sea, una modernización de los procesos, idea que había reemplazado a la idea de reforma que se tenía más en los 90, desde el lado liberal, y que podría hoy día tener otra connotación, la reforma del Estado desde el lado de la ciudadanía, ¿no? Pero que me parece esta perspectiva de modernización del Estado caduca, se vuelve, digamos, inefectiva, si se puede decir, ¿no? La última idea que coloco antes de ceder el uso de la palabra a los demás ponentes es cómo es un Estado en la era de la interdependencia global, ¿no? En donde hay muchos convenios internacionales, ¿no? Y que sacan a la luz lo que las ciencias sociales llaman el dilema de los bienes públicos, ¿no? Porque aquí o todos nos salvamos o todos no sobrevivimos. En el caso de los temas ecológicos, lo que está como amenazas a la especie humana, ¿no? La crisis del sistema de Naciones Unidas no puede establecer un sistema de gobernanza, ¿no? Y entonces estamos ante el desafío de una gestión pública global que sea vinculante, digamos, ¿no? Y que esta interdependencia no solamente sea global, sino a nivel nacional también, porque aquí, pese a lo que diga cualquier constitución sobre Estado unitario, descentralizado, actuamos más como federación en la práctica. Y la prueba fue la pandemia, ¿no? En donde el Ministerio de Salud no tenía la rectoría sobre las direzas que dependen de los gobiernos regionales, ¿no? Y en donde el presupuesto, pese a ser único, va a unidades ejecutoras en donde se producen cambios de partida, que si van a vacunas son dineros, por ejemplo, utilizados en otras cosas. Entonces pongo estos puntos y me parece que en el futuro se necesita un nuevo modelo de Estado y de gestión pública, ¿no? Que junte lo mejor del gerencialismo, lo mejor del Estado digital, lo mejor del Estado democrático participativo, lo mejor del modelo deliberativo, ¿no? Lo mejor también de la visión de lo plural intercultural, ¿no? Habida cuenta de que, digamos, la crisis de hegemonía en el capitalismo global pone en la mesa el diálogo de civilizaciones, que Quijano puso también en el pensamiento de las ciencias sociales,
¿no? Y pone el desafío de que Iberoamérica se redefina y defina su papel en el mundo. De alguna manera, digamos, Latinoamérica no está cediendo al conservadurismo, ¿no? Pero sus propuestas positivas hasta el momento, con las olas anteriores de gobiernos progresistas, no han originado cambios sostenibles, ¿no? Y más bien han originado críticas que han alimentado, digamos, tendencias opresivas. Hasta ahí dejo mi intervención. Hasta ahí dejo mi intervención, Jaime. Muchas gracias, Juan. Sin duda, ¿no, Juan? Como plantea, estamos ante profundas mutaciones de larga duración, pero también en la transformación global en todos sus niveles y esferas, ¿no? Dejamos en el uso de la palabra a Adriana. Adriana, tus reflexiones. Muchas gracias, Jaime, y quisiera aprovechar para agradecer a los organizadores del Congreso Prealas por permitirnos estar aquí el día de hoy y compartir algunas reflexiones. Es para mí realmente un honor. Yo quería empezar con una pregunta un poco para continuar las reflexiones que ha planteado Juan Arroyo. Y en el marco del Prealas, creo que hay una pregunta clave y para los que nos escuchan que no están en Perú, creo que hay que entender que estamos pasando por un momento político bien particular y que disculparán el pesimismo, pero estamos viviendo un conjunto de procesos que son bastante complejos, ¿no? Y dada la complejidad de la situación, creo que hay una pregunta que podemos hacernos hoy que nos puede ahí guiar en algunas reflexiones, que es cómo la sociología nos permite entender al Estado, ¿no? Y yo quisiera aquí abogar por una sociología política que nos permita ejercer el ejercicio del poder, ¿no? Y que nos permita entender por qué nos encontramos como sociedad en el Perú en un momento tan desencantado de la representación, ¿no? Para darles una idea, en nuestro país, según las cifras del último informe de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, publicado en abril del 2022, la semana pasada, solo 11% de ciudadanos aprueba el Congreso de la República, la gestión del Congreso de la República, y solo 25% aprueba la gestión del presidente de la República. Quiere decir que 1 de cada 10 ciudadanos, ¿no? O sea, 9 de cada 10 no están satisfechos con el desempeño del ejercicio del poder del Parlamento, y 3 de cada 4 ciudadanos no están satisfechos con el ejercicio del poder del presidente, ¿no? Asimismo, 65% cree que el presidente no va a culminar su mandato y 68% aprobaría el adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, estas son algunas cifras de la fotografía en abril que nos permite darnos una magnitud del desencuentro entre representantes y representados, ¿no? Y yo quería aquí plantear una idea para la discusión que es, considero que el Estado debe ser protagónico en una reforma que permita reanudar la confianza de los ciudadanos en la representación, ¿no? Y aquí ya lo decía Sinesio López en una discusión previa a estar en vivo, que es quizás bastante utópico, ¿no? Y que en el Perú hemos vivido un conjunto de situaciones que nos hacen pensar que es muy difícil que el Estado asuma el rol que debe jugar en una reforma que permita mejorar la calidad de la representación. Pero quisiera plantearlo aquí para tener algunos puntos de por dónde podría ir el país y cómo podría resolverse esta crisis de la representación, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de Estado y gestión pública, tendemos a pensar en el poder ejecutivo, ¿no? Como ahí donde se concentran las mayores posibilidades de gestión para garantizar servicios y decisiones, ¿no? Sin embargo, en la situación actual en la que nos encontramos, el poder legislativo es un poder clave del Estado porque desde ahí
debe surgir una reforma política que permita generar condiciones para la calidad de la representación. En ese sentido, hay dos elementos que pueden ser fundamentales. Como saben, en el Perú, y lo digo para los que nos escuchan desde otras latitudes, desde el año 2018 se viene iniciando un proceso de reforma política a través, primero, de una comisión de alto nivel para la reforma política, y luego un conjunto de modificaciones que vienen desde el Parlamento, ¿no? Sin embargo, esa reforma está inconclusa y al tener que ser aprobada por los propios parlamentarios, estos no abogan o no, digamos, defienden un conjunto de mecanismos porque sienten que les afectaría a ellos mismos, ¿no? Y acá hay dos reformas que son fundamentales. La primera debería ser la aprobación de reglas de juego para unas mejores elecciones, ¿no? Que sería la aprobación de lo que en Argentina, Uruguay se llaman las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Había una primera propuesta, sin embargo, el Parlamento para estas elecciones pasadas, las del 2021, sugirió ciertas modificaciones, y lo mismo para estas elecciones regionales y municipales que el Perú va a vivir en octubre de este año, ¿no? Y posteriormente, este cambio en las primarias, digamos, ha afectado o podría afectar cómo ciertas dinámicas locales podrían hacer emerger liderazgos que luego se transformen en candidaturas políticas y posteriormente en representantes políticos, ¿no? Entonces ahí creo que hay un primer punto de agenda para la reforma. El segundo punto, y ojo que no son ideas nuevas, sino que solo las traigo a la mesa para, digamos, seguir planteando que eso estaba en debate y ha dejado de estar en debate por la forma en que los representantes han tomado las decisiones. Y el segundo elemento es el elemento del Senado, ¿no? Podríamos pensar que dos cámaras representativas mejoren la calidad de la representación. Para no extenderme, voy a dejar ahí ese elemento y voy a pasar al segundo punto que quería desarrollar aquí. Es que debemos pensar estas reformas institucionales del Estado para garantizar un conjunto de reformas en la gestión pública que tengan como objetivo retribuir derechos a los ciudadanos y de esa manera reanudar la confianza de estos ciudadanos en sus representantes, ¿no? Y en ese sentido considero que hay dos casos que, si bien son resultado de la crisis sanitaria, podrían ser casos que nos permitan ver oportunidades de reconfiguración de la gestión pública y de reconfiguración del funcionamiento estatal. La primera situación es el hambre, ¿no? En el Perú, después de la pandemia, 30% de ciudadanos no se abastece con lo mínimo para garantizar su subsistencia, ¿no? Y 1.5 millones de ciudadanos están en situación de extrema pobreza, ¿no? Además, 6.2 millones de ciudadanos están en situación de inseguridad alimentaria grave, ¿no? Si el Estado no se prepara para hacer frente a esta situación de hambruna, va a ser muy difícil que esos ciudadanos confíen en, primero, la gestión, segundo, en el Estado como ente representativo y, por ende, en sus representantes, ¿no? Entonces, la hambruna debiera ser un desafío de gestión pública que el Estado asuma como prioridad para no dejar de lado a los ciudadanos más vulnerables de este país, ¿no? En un segundo lugar, quería hablarles de el dengue, ¿no? El dengue, nosotros hemos durante 2 años conocido la respuesta pública para hablar de la COVID-19. Sin embargo, el dengue es una enfermedad endémica del país con ciertos brotes epidemiológicos. Actualmente el Perú se encuentra con varias regiones que tienen brote de dengue, incluida la capital, ¿no? ¿Por qué hablo del dengue? Porque el dengue es una enfermedad que, como ustedes saben, se transmite por un mosquito, ¿no? Y ese mosquito anida en reservorios de agua, ¿no? El dengue, entonces, es un caso que nos permite evaluar la capacidad de respuesta inmediata que tiene el Estado
la capacidad de hacer gestión de manera descentralizada, ¿no? De responder en las regiones que lo requieren, capacidades de monitoreos, capacidades de intervención temprana, pero también que pone en jaque, digamos, dos situaciones que debieron ser resueltas anteriormente por el Estado. Primero, el acceso al agua, ¿no? Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 7.3 millones de personas no consumen en el Perú agua potable. Asimismo, según estas cifras oficiales, en los hogares cuyo ingreso proviene del sector informal, 82%, perdón, de los hogares cuyo ingreso proviene del sector formal, 82% viven en casa de ladrillo. Para los hogares en cuyo ingreso viene del sector informal, esta cifra baja a más de la mitad, es decir, 34% viven en casas de ladrillos, mientras que más del 22% en casas con tapia o madera, ¿no? Para darles un ejemplo, hay más cifras, pero se me acaba el tiempo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que un problema de salud como el dengue es resultado de una capacidad del Estado limitada en retribuir derechos, servicios básicos, que son también derechos fundamentales, y por ende nos desafía a pensar que la gestión pública no solo es un tema de cómo hacemos gestión, sino es un tema de cómo retribuimos derechos a los ciudadanos. En ese sentido, y con esto termino, la sociología debiera permitirnos ver cómo están viviendo los ciudadanos la desigualdad y, por otro lado, qué está pasando en el cuerpo de funcionarios públicos, como lo decía Juan al hablar de haber dejado de lado la perspectiva weberiana. ¿Qué está pasando con el cuerpo de funcionarios públicos para que estos derechos no sean retribuidos, ¿no? En ese sentido, considero que las respuestas pueden venir desde la sociología para pensar, digamos, cómo sobrellevamos esta situación donde el Estado pone en peligro la retribución de ciertos derechos a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias también por tus reflexiones. Marina, te dejamos en el uso de la palabra también. Gracias y muy buenos días a todos y a todas. Un gusto compartir este espacio. Mi reflexión va por algunos caminos ya tomados, particularmente en la última intervención, y sin embargo voy a resaltar un par de puntitos referidos a la situación, digamos, de las poblaciones excluidas, pero particularmente quisiera tomar este tema de la economía digital. Quisiera conversar sobre lo que vendría a ser la transformación del sistema de inversión y gestión del Estado. Y un tercer punto, que es qué políticas podemos nosotros desarrollar en esta situación en referencia a la gestión del talento humano. Quizás nuestro título debió ser políticas públicas en un contexto post-pandemia, pero también en un contexto de crisis internacional, que es lo que nos toca en estos últimos meses, y lo que además va a marcar seguramente no solo el año, sino mucho más tiempo en adelante, por este reacomodo de las fuerzas internacionales. En ese contexto, toco este elemento referido a la economía digital. Efectivamente, como ha señalado Juan, como ha señalado, hemos tenido una transformación y todos nos hemos visto inmersos en un mundo que no manejábamos más que de forma tangencial en general. El crecimiento de los servicios de telecomunicaciones, el crecimiento del uso del Internet, etcétera, ha crecido de forma inaudita, y sin embargo, cuando empezamos a auscultar qué está pasando con ese crecimiento, lo que vemos es que se conservan las inequidades también en el acceso. En general, tenemos una brecha digital de género, el uso del celular se ha extendido ampliamente, hay una brecha digital marcada entre hombres y mujeres, pero también entre las poblaciones en general y las poblaciones rurales, y en particular las poblaciones indígenas. Y frente a ello,
nos preguntamos, ¿qué puede el Estado hacer? ¿Cómo puede el Estado contribuir a enfrentar estas brechas? ¿Qué políticas públicas requeriríamos? Porque la brecha digital no solamente es comunicación, sino que también permite, como se ha demostrado en la pandemia, mejores posibilidades de acceso a la salud, mejores posibilidades de acceso al comercio, al mercado, y también algo que personalmente me he visto involucrada, el acceso a los servicios de información geoespacial, a los SIC, que va relacionado a otra problemática. En estos tiempos de pandemia, la corrupción no ha parado. La corrupción en muchos campos se ha extendido, y no solamente que se ha extendido, sino se ha consolidado. La corrupción y la minería ilegal, por ejemplo. Los sistemas de información geoespaciales son una herramienta que nos podría ayudar, y de hecho ya está sirviendo para captar información, procesarla y tener un acceso amplio para poder acceder a esta rica posibilidad, este rico potencial sobre el cual intervenir. Pero el Estado, nos preguntamos, ¿cómo aprovecha toda esa información? ¿Cómo procesa lo que la información científica que se le brinda? ¿Cómo los ciudadanos accedemos a esa información? Hoy en día esa información existe, hay instituciones especializadas que la están generando, hay alianzas internacionales, hay conexiones a los satélites que en tiempo real nos están dando cómo la selva se va deforestando por la expansión de la minería ilegal, y el Estado hace un esfuerzo denodado por llegar a ello, pero la, digamos, particularidad de nuestro Estado es que no tenemos el suficiente personal capacitado. Viene ahí el tema del talento humano. ¿Cómo podemos nosotros potenciar con el apoyo del Estado a todos estos trabajadores, a estos especialistas, para que lleguen a los mejores, a los más altos niveles, y que puedan tener la capacidad de, basada en esa información, acceder a nuevas acciones, programas, políticas, por ejemplo, para frenar la minería ilegal que está no solamente deforestando, contaminando las aguas, los ríos, etcétera, sino además generando nuevas relaciones sociales, afectando a la población indígena, involucrando a miles de mujeres jóvenes en el tema de la trata, de la prostitución ilegal, etcétera. El talento humano, entonces, merece una política pública para mejorar a su personal en el seno del propio Estado, pero además para poder ampliarse hacia las poblaciones, teniendo especial cuidado en las mujeres. Las mujeres tenemos, como había señalado, una brecha digital marcada frente a los hombres. Las poblaciones indígenas lo tienen más marcado, entonces requerimos intervenir en este campo. Entonces la economía digital, este espacio que se ha abierto con la pandemia, tiene muchos potenciales, pero si nosotros lo descuidamos, desde el Estado no aprovechamos, va a ser una situación que pasó nomás, y que bueno, vamos a quedar atrás en el acceso. El segundo tema que quería señalar es que esa reforma del Estado tan necesaria, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con cómo cubrir a todas estas poblaciones afectadas por una pandemia que ya tiene más de 2 años y que sin embargo todavía tiene los rezagos de haber expulsado del mercado laboral a miles de pobladores, a millones de pobladores que no logran reubicarse con los tiempos que están cambiando. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿el Estado cómo puede hacer para tener un beneficio mayor para poder llegar a todos ellos? Y ahí, muy interesante las sugerencias que hemos recibido de Adriana, pero yo diría, como decía Silvana Vargas en algún artículo hace unos meses, todo lo avanzado por cubrir necesita tener una mirada más ágil, más
innovadora, cercana a estas poblaciones. Por ejemplo, ahora hace una semana se ha mencionado que va a haber el registro de las ollas comunes, más allá de los comedores populares. Y nos preguntamos, ¿será suficiente con eso? Es cierto que hay que actualizar, hay que potenciar este Registro Nacional de Hogares, que es la base del Sistema Nacional de Focalización. Tenemos que potenciarlo. Pero ese potenciarlo tiene que ser con una amplia política de participación y con ciertas regulaciones. Ello también nos remite a potenciar al personal del propio Estado, que en la actual situación es uno de los déficits que tenemos. Personas que entran y salen, personas que no están suficientemente preparadas para poder enfrentar estas urgencias, porque nos debatimos entre la importancia y la urgencia. Hoy en día, entonces, la reforma del Estado para atender a estas poblaciones también se basa en potenciar a sus trabajadores, a sus funcionarios, pero en articulación con la sociedad. Otro elemento que tiene que ver con la reforma del Estado es en los sistemas, como se ha denominado generalmente, de prevención de conflictos sociales. Los conflictos sociales que en los primeros, digamos, meses, el primer año de la pandemia, estuvieron más o menos focalizados. Tenemos un excelente registro de la Defensoría del Pueblo y de la propia Secretaría de Gestión Social de la PCM, que, bueno, nos va haciendo el seguimiento. De pronto han empezado a explotar, por decirlo. No solamente en números, sino en intensidad. Las formas como se presentan ahora los conflictos sociales ya no son de simples protestas y que un bloqueo esporádico de alguna pista, de alguna carretera. Hoy en día son tomas de carreteras que ya se venían dando, una exigencia de que vayan hasta la autoridad del más alto nivel, no solamente el ministro del sector, el ministro de Energía y Minas, el viceministro, sino ahora el ministro de Economía tuvo que ir por primera vez en la historia, digamos en los años recientes, a resolver un conflicto. Generalmente no acudían los ministros de Economía. Luego va hasta el presidente de la República, por no decir el premier. Es decir, como que ya hemos llegado a un nivel en que la presión social llega a exigir procesos, medidas frente a urgencias que no tienen una solución rápida, pero que además desaparece la efectividad porque ya ni siquiera se llegan a instalar mesas de diálogo con ciertos procedimientos, regulaciones que estaban avanzados. Hemos tenido como un embalse de conflictos, pero también es cierto de que surgen nuevas exigencias por parte de la sociedad civil. La sociedad civil entonces nos demanda una atención a problemas históricos que por años de años se han tenido, como lo que ha pasado ahora en el caso de la empresa en Cuajone, Toquepala, en la zona donde está la Sauder, que históricamente ha tenido confrontaciones, pero que no han sido mayores y ahora les dicen, tenemos 50 años de reclamaciones de ciertas comunidades, Tumilaca, entre otras, y que han tomado nuestras tierras. Y algunos dicen, pero eso nunca se había visto, no ha habido protesta durante 50 años por esas tierras. Bueno, todas esas, digamos, negociaciones, protestas estuvieron por lo bajo, pero el sistema generó tales expectativas en su nuevo gobierno que hoy en día se presentan y avasallan. Entonces la pregunta es, frente a eso, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué está pasando con la Secretaría que tiene que ver estos temas, ¿no? La Secretaría de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM. Se está tomando todos los avances que hubo acumulados y durante el gobierno de transición, que se hicieron algunos sistemas para el seguimiento de los acuerdos, que se formularon políticas para poder tratar mejor las mesas de diálogo, para que sean más ágiles, más efectivas, que tuvieran inclusión de género, que los acuerdos pudieran ser más realistas. Tenemos ahora miles de acuerdos que son imposibles de cumplir porque te plantean un hospital
en una comunidad que no corresponde para el nivel de atención. Tenemos acuerdos que conllevan a construir una carretera en zonas donde correspondería más bien un camino vecinal o cosas por el estilo, por no hablar de las compensaciones económicas en efectivo que también son demandadas. Entonces, se formuló durante el gobierno de transición algunas regulaciones por cómo tratar determinadas negociaciones, acuerdos, cómo llegar realmente a consensos, buscando un win-win, un ganar-ganar por parte de la empresa, por parte de la comunidad, donde el Estado un poco buscaba la mediación y colocaba personal especializado. La actual situación es que todo este perfil de profesionales calificados se ha perdido, sale el Estado, y los acuerdos, los avances que se han tenido, las regulaciones que se han establecido, tampoco son seguidas. Entonces, un tema que tenemos que ver en la transformación del Estado para esta nueva situación es volver a fortalecer el sistema nacional y generar el sistema nacional de conflictos, el sistema nacional de diálogo, para que justamente el diálogo sea potenciado, para que no lleguemos a estas situaciones límite, a estas crisis. Nuevamente vamos allí a revisar qué tipo de personal tiene el Estado y qué tipo de personal, qué tipo de líderes tenemos en la sociedad. La sociedad civil también tiene que pensarse. La sociedad civil también tiene que estar preparada para estos encuentros, para este diálogo multiactor. La sociedad civil requiere liderazgos calificados que recuperen las experiencias de otros. Una política de Estado entonces tiene que plantearse, nos reformamos nosotros, nos preparamos para estos encuentros con las empresas, con la sociedad civil, con la comunidad, con la cooperación, pero ¿cómo potenciamos a la sociedad civil? Siempre he sido de las personas que dicen, el Estado tiene una responsabilidad para coadyuvar a la formación de liderazgos, para coadyuvar a la formación, al desarrollo de capacidades de los líderes sociales, de nuevas generaciones, de jóvenes que puedan con una mente más abierta, con una mente justamente convocante, concertadora, dialogante, generar estos nuevos procesos. Y termino señalando, ¿no? Hoy en día no podríamos pensar en un cambio del Estado donde solamente intervenga el propio Estado cerrado, Poder Ejecutivo, Congreso, etc. El cambio del Estado requiere convocar a múltiples mentes, requiere convocar tanto a la academia, tanto a digamos, a los técnicos especializados, a las instituciones de consultoría internacional, a las entidades de cooperación internacional, al Banco Mundial, al BID, etc. Pero requiere tener un espacio donde todas estas mentes lúcidas que incorporen a todos los actores principales tengan la oportunidad de discutir y concertar los mejores pasos. Nosotros tenemos el Acuerdo Nacional, y el Acuerdo Nacional podría ser un instrumento. El Ejecutivo debiera, en mi entender, reconsiderar la valoración que tiene el Acuerdo Nacional. Los partidos políticos debieran considerar la calidad que debiera tener este espacio y mandar sus mejores cuadros al Acuerdo Nacional, para que en el Acuerdo Nacional efectivamente estén los políticos en su más alto nivel, estén las autoridades de Estado, etcétera, y la propia sociedad civil buscar recomponerse y enviar también a delegaciones que tengan esa capacidad de discernir. Entonces, resumo y termino: desarrollo de capacidades, fortalecimiento de habilidades, de lo que llamamos el talento humano, reforma del Estado, pero reforma del Estado mirándose en conjunto, no solamente hacia un sector, sino buscando políticas inclusivas y buscando consensos, y el Acuerdo Nacional como un espacio para generar esa nueva mirada del Estado. Gracias.
Muchas gracias, Marina, muchas gracias. Bueno, Sinesio, te dejamos para también tu reflexión. Muy bien, muchas gracias a Prealas. Cuando era yo joven, feliz e indocumentado, fui dirigente de ALAS. En esos tiempos, estoy hablando no sé qué años, ¿no? Bueno, pero y ahora estoy feliz de que me han invitado. Vamos a hacer alguna reflexión sobre, a propósito de la pandemia y qué pasó con la pandemia. Yo creo que la pandemia fue importante en la medida que nos reveló, sacó a flote, a la superficie, todos los problemas que vivía el país, ¿no? Estaban un poco ocultos algunos de ellos, otros estaban en la superficie, pero la inmensa mayoría de problemas políticos, económicos, sociales salió a flote, digamos, ¿no? Esa es una virtud de las crisis, ¿no? De mostrar, digamos, en la superficie de la sociedad lo que a veces está en el subterráneo de las sociedades o de la realidad, digamos, ¿no? Entonces yo no, bueno, voy a señalar simplemente rápidamente lo que nos mostró, digamos. Nos mostró que el sistema político estaba pésimo, ¿no es cierto? O sea, teníamos el sistema político, el sistema electoral, el sistema de partidos, la forma de gobierno, esto es pésimo, ¿no es cierto? Es quizá uno de los elementos peores que había, ¿no? Y creo que no está resuelto y sigue ahí, ¿no? Y es uno de los graves problemas. El tema político no ha sido tocado, incluso por la pandemia creo que ha empeorado, ¿no? Ese es uno, ¿no? Dos, había una crisis de régimen político también, obviamente. Es decir, la relación que hay entre Estado, mercado, sociedad, ciudadanos, no, se demostró muy clara cómo era, ¿no es cierto? O sea, que estaba un poco oculta, ¿no? Eso demostró claro, ¿no? Que evidentemente todo funcionaba en favor del mercado y de los empresarios en desmedro del mismo Estado, en desmedro de la sociedad y en desmedro de los ciudadanos, ¿no? Eso es digamos, una especie de asimetría del régimen político, no puede continuar, digamos, ¿no? Y, digamos, habían otros elementos también del régimen político que dependían de algún elemento del sistema, o sea, cómo accedes al gobierno y cómo los gobernantes dirigen el Estado, la sociedad, digamos, también un poco eh, eh, autoritariamente a veces, ¿no? Nosotros elegimos presidentes democráticos y nos gobiernan dictadores, ¿no? Eso pasa en el Perú y en América Latina, ¿no? Entonces, el régimen también, digamos, estuvo en crisis, que era un poco el más oculto, y se mostró con claridad, ¿no es cierto? Obviamente eso sacó a luz claramente también la crisis del Estado. No voy a entrar en detalle, ¿no? Pero nos mostró claramente los problemas que tenía el Estado, o sea, que no habíamos alcanzado a construir un Estado todavía, que muchas cosas están en formación del Estado, pero no hay construcción del Estado, digamos, ¿no? O sea, hay cosas que se han impuesto desde las élites, desde el Estado a la sociedad sin consultarlo. En ese sentido, se parece a un Estado despótico, lo que llama Michael Mann un Estado despótico, y que no hemos alcanzado a nivel de todo el Estado la capacidad infraestructural que llama. Gramsci es lo que se aproxima a lo que Gramsci llama Estado hegemónico, ¿no? Entonces tenemos un Estado económico corporativo o un Estado despótico, digamos, ¿no? Entonces, no hemos llegado a construir realmente el Estado, ¿no? En el siglo XIX ni siquiera a formarlo bien, digamos, ¿no? Ni siquiera llegamos a tener un Estado, digamos. Y recién tenemos un Estado el comienzo del siglo, ¿no es cierto? O sea, el comienzo del siglo XX, ¿no? Con el Estado oligarca, que es el primer Estado. Nosotros no teníamos Estado. Lo hablamos de la colonia y no se pudo construir un Estado. No se pudo formar un Estado. Formar. Hay que diferenciar entre formación y lo que es construcción del Estado, ¿no? Me parecen conceptos que son fundamentales, ¿no? La formación alude a la imposición de determinadas formas de dominio por parte de las élites políticas, burocráticas, militares a la sociedad sin consultarlo, digamos, ¿no? Es un Estado despótico, ¿no es cierto? Es un Estado económico corporativo. En cambio, la formación alude a la capacidad de
desarrollo infraestructural del Estado, digamos, de penetrar la sociedad, la población, digamos, ¿no? Y de hacerlo de alguna manera aceptable porque va construyendo, digamos, bienes públicos, digamos, ¿no? Y bueno, eso no ha sucedido aún, no hemos culminado, se avanzaban algunas cosas, pero no hemos culminado el proceso de construcción. El proceso de construcción es básicamente construir capacidades, ¿no es cierto? No funciones, sino capacidades del Estado. Y las capacidades no tienen que ver solamente con la formación de la tecnocracia, la burocracia, no, los funcionarios, no. Servir yo creo que tiene ahí un desvío de pensar que las capacidades son básicamente, ¿no? Capacitación de funcionarios, formación de funcionarios. Yo creo que la capacidad del Estado tiene más que eso, digamos. Primero, tiene que haber un buen diseño institucional, ¿no? Tiene que haber un buen diseño institucional. O sea, yo creo que nuestro diseño es pésimo, ¿no? Y eso viene de la Constitución. Dos, tenemos que tener un buen diseño organizativo. También está pésimo, ¿no? El diseño organizativo traduce lo que es el diseño institucional. El diseño institucional dice que el Estado tiene que ser subsidiario del mercado y de los empresarios, ¿no es cierto? Entonces, ese diseño, ¿qué hace? Que prácticamente, digamos, salgan perdiendo el Estado mismo, como dije, la sociedad y los ciudadanos, y que los únicos que ganan en la práctica son el mercado y los grandes empresarios, ¿no es cierto? Eso es un mal diseño. Yo creo que hay que ir a un equilibrio mayor en esa relación, ¿no es cierto? Sobre todo que no pierde el Estado y no la sociedad ni los ciudadanos, ¿no? Entonces hay que ir a un equilibrio, a una nueva relación, Estado-mercado, si se quiere, sobre todo, ¿no? Y ese mal diseño se traduce en el diseño organizativo. Si ustedes ven, en el Estado hay islas de modernidad, ¿no es cierto? Hay islas de modernidad. Pero ¿se han fijado cuáles son las islas de modernidad? ¿No? El MEF, PCR, Superintendencia de Bancas, SUNAT, o sea, todo aquello que tienen que ver con los empresarios, con el mundo empresarial, con el mundo mercado, y todo lo que tiene que ver con la sociedad, con los ciudadanos, en fin, pésimo, entre ellos salud, ¿no es cierto? O sea, la pandemia nos mostró todo eso, digamos, ¿no? La pandemia tuvo esa virtud de mostrarnos todo eso, ¿no? Ahora, nos mostró también una economía, ya no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero para decirlo rápido, que la economía que tenemos de primario exportador es una máquina de producir informales, ¿no? 72, 75% de informales, esto es una sociedad viable. O sea, y eso se ha disfrazado con la idea de, ¿cómo es? Emprendedurismo, todos se sienten emprendedores cuando el 50% son pobres, ¿no? Entonces, yo creo que no es viable. Nosotros 72, 75% informales, Chile tiene 30, Canadá tiene 5, ¿no? La informalidad no. Entonces, ese es un problema que es necesario superar, ¿no? Porque eso afecta toda la crisis política también. ¿En qué medida es representable esa sociedad informales, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el tema nos reveló todo eso, digamos, ¿no? Y nos reveló también el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? La desigualdad, la discriminación, el racismo, en fin, ¿no? Eso al menos fue útil. Ahora, yo no creo que la pandemia ya nos sacó todo, nos permitió resolver todos los problemas, pero nos ayudó a resolver algunos, pues, ¿no? Importantes, ¿no? Y yo creo que a mí lo que más me sorprende es efectivamente que se ha mejorado mucho la gestión, sobre todo en el mundo de la salud, ¿no? La política no se resolvió, se empeoró. La política se empeoró, ¿no? El sistema político de peor, ¿no es cierto? Eso se empeoró. Pero a nivel del Estado, sí, yo creo que la salud, básicamente, ¿no? Pero las otras cosas no han mejorado, ¿no? O sea, que yo sepa, ¿no? La escuela podía haber mejorado mejor, podía haber mejorado mucho más, pero tampoco, o sea, hemos aprendido cosas nuevas, ¿no? Como ha señalado Juan,
Pero eso viene ya desde antes. Cardoso decía que la revolución de las comunicaciones, en un artículo brillante que escribió en 2007 para la Universidad de Brown, ¿no? New Paths, decía que una de las características del capitalismo global es la revolución de las comunicaciones, que está cambiando el mundo, ¿no es cierto? Nosotros, felizmente, hemos comenzado a intensificar esa revolución de las comunicaciones con la pandemia, pero eso ya existía desde antes. Y la revolución de la comunicación está cambiando todo, está cambiando la educación, la salud, la política, la economía, ¿no es cierto? Es decir, eso va, el celular es clave, por ejemplo, el internet, en fin, todo eso está cambiando, ¿no? Yo creo que la pandemia nos hizo adecuarnos a lo que ya eran avances evidentes en el mundo, y Cardoso lo señala en este artículo brillante del New Paths, ¿no es cierto?, de la revolución de las comunicaciones, ¿no? Ahora, en la salud aprendimos cosas que son muy importantes, ya sabemos, ¿no? Cómo ha avanzado la salud en términos ya de la estructura misma del Estado, digamos, en términos de la gestión, ¿no? En términos de la gestión y en términos de la estructura, hay avances evidentes, ¿no es cierto? Y la mejora en todo eso, ¿no? Pero desgraciadamente no ha afectado a todo el resto, ¿no es cierto? Porque el tema, por ejemplo, un tema básico para capacidad estatal que no señalé, es que tenga recursos. Que tenga recursos. Este Estado no tiene recursos, ¿no? ¿Qué hacemos con 14% de presión tributaria cuando la media en América Latina es 23%? Brasil tiene 36% de presión tributaria. La OECD más o menos 35, 36, ¿no? Nosotros 14%. ¿Qué hacemos con 14%? Y es que aquí las élites han estado... la élite presionaria, la presión tributaria en el Perú siempre ha sido baja, ¿no? Fíjense ustedes, en el siglo XIX la presión tributaria era menos de 3%. A comienzo del siglo XX ha sido 4%, ¿no? 4% ya. Y entonces teníamos la élite nunca pagó impuestos directos, salvo a partir de 1914, ¿no? Así ha sido siempre, ¿no? Entonces, ese Estado no ha cambiado con la pandemia. Yo creo que hay que saludarlo de salud, que es un poco aislado, creo yo, y que el resto no es importante. Y en todo caso, yo creo que algo que nos enseñó la pandemia es, y para terminar ya, es la relación que hay entre política y ciencia, digamos, ¿no? Esto creo que a mí mismo me ha sorprendido, ¿no? Porque vivíamos en esta idea de la racionalidad limitada, ¿no? Que comenzó con Freud, con Weber, en fin, ¿no? Donde se acabó la razón clásica, ellos entraron a la idea de racionalidad limitada, ¿no? Y ahora ya hemos vuelto otra vez a la confianza en la razón, es decir, tú no puedes atender la enfermedad si no te basas en la ciencia, digamos, ¿no? Y creo que todos hemos aprendido en eso, ¿no? Incluso la misma sociedad ha aprendido a confiar en eso. Yo sé que hay resistencias, hay prejuicios, en fin. Yo creo que es importante el volver un poco a la confianza en la razón, en la ciencia, ¿no? O sea, una de las grandes rasgos también del mundo global, como sabemos hoy, es la revolución científica tecnológica. Es importantísimo, por ejemplo, ahora que en un año ya hemos tenido vacuna, cuando lo normal antes era 4 años, 5 años, ¿no? Las revoluciones científicas se dan cada 100 años, hoy se dan en mucho más breve plazo, 10 años tenemos una revolución científica tecnológica, ¿no es cierto? Y bueno, rápidamente eso ha sido, digamos, se ha aplicado a la medicina, y yo creo, bueno, y se ha aplicado a la economía, está aplicando la economía. Y yo creo al final que la gran crisis, para acabar ya con esto, es que también afecta al modelo neoliberal. Quizá eso habría que discutirlo más. Si ustedes escucharon el discurso de Biden en la toma de mando, era un discurso antiliberal, nada que ver con Obama ni con
Clinton, ¿no? Nada que ver, otra cosa. O sea, y yo creo que, claro, el problema y los límites está que no hay una alternativa económica, que la izquierda no tiene un programa económico, ¿no? Y que en todo caso lo único que le queda es ser neo-keynesiana, ¿no? No tiene otra, digamos, no la veo. Y entonces creo que ese es el gran desafío que hoy al menos tienen las fuerzas del cambio, repensar un nuevo modelo económico que pueda de alguna manera reemplazar o modificar, digamos, el modelo neoliberal, ¿no? Me quedo ahí. Muchas gracias, Inesio, muchas gracias. Creo que ya has enriquecido el diálogo a nivel ya más profundo, ¿no? Pasaríamos a los comentarios y reflexiones como una especie de síntesis en esta transformación, de hecho, global que el Estado está sufriendo en todas sus dimensiones, ¿no? Juan, te dejaríamos para tus reflexiones finales. Pidiéndoles, porque a las 11 tenemos otro conversatorio sobre universidad y sociedad y tienen que descargar el video que ustedes han desarrollado para que pueda tener el registro, ¿no? Entonces, Juan, tus reflexiones finales. Bueno, sí, de verdad, todos los comentarios han sido bastante útiles, fructíferos. Y gracias, Inesio, por esta reflexión de la pandemia. Me atrevo a recomendar podamos discutir este capítulo de este libro, Los desafíos del buen gobierno. Efectivamente, no teníamos la pandemia, no teníamos una sociedad con capacidades para poder asumirla, como sí Nueva Zelanda, ¿no? Y de todas las variables de esa sociedad que debilitaban la posibilidad de una respuesta, la informalidad considero la variable, digamos, que es el talón de Aquiles de nuestra sociedad. Efectivamente estaba en 72%, según cifra del INEI, pero después de la pandemia llegó a 85%, ¿no? Y es probable, entonces ya no estamos hablando de un mundo informal junto a otro formal, sino de un océano de informalidad. Y una sociedad informal no tiene cultura cívica, no tiene Estado en la práctica, ¿no? No hay vigencia de las reglas del Estado de Derecho, ¿no? Como dicen rule of law, no hay vigencia. Entonces, ese tipo de Estado no era apto para una disciplina social que resguarde la cuarentena o cualquier otra medida gubernamental, ¿no? En todo caso, y a ese tipo de sociedad se une un sistema de salud muy precario, que creo que tiene que ver con la lógica de un modo de economía, de producción, que solamente atiende al 30% y para el cual es el sistema de seguridad social, ¿no? El 70% va al sistema con un per cápita mucho menor, al sistema público, ¿no? Entonces, no teníamos determinantes sociales adecuados de la salud y no teníamos tampoco el resguardo de un sistema de salud adecuado. En esas circunstancias, creo que se tomó el tercer elemento, una estrategia de guerra total, ¿no? La estrategia Wuhan, ¿no? Que en China, bueno, con un Estado autoritario, una población disciplinada, ¿no? Era viable, ¿no? Los cercos de ciudades como hasta hoy, 300 millones de chinos están cercados hoy día, pero que en Perú no, porque una sociedad informal y la política de cuarentena son antítesis, sin síntesis, porque la gente necesita trabajar para comer al día, ¿no? O a la semana, y entonces se quebró al mes. Si bien fue una de las más disciplinadas al inicio, se quebró al mes y medio, la gente salió, se contagió y la tasa de letalidad fue la más alta del mundo en algunas circunstancias. Lo que pudo haber construido un contrapeso a eso fueron los bonos, pero no se distribuyeron a tiempo ni fueron suficientes. Y creo que eso sí tiene que ver con una carga ideológica de las ciencias sociales, en particular de la economía, que impuso en los 90 la idea del padrón perfecto de beneficiarios y el combate y persecución a las filtraciones. Y esa ideología llevó a que mientras se construía ese padrón pasó mes y medio y murieron decenas de miles de personas, y cuando se arribó a ese padrón
ese padrón se mueve, ¿no? Había que hacer otro y otro y otro, entonces la estrategia Wuhan requería disciplina social, sistema de salud y bono, ¿no? Y no existían las tres patas, ¿no? Ya en el aspecto de gestión, ¿no? Que es la cuarta pata de la pandemia, es la preferencia por el modelo hospitalario o por el modelo de atención primaria es lo que se debate. Pero no había tampoco atención primaria, porque se ha destruido en 2 décadas a centros y puestos, ¿no? Con la idea de atención primaria es atención primitiva para la población pobre, ¿no? Es una idea de Mario Testa, un salubrista argentino. Entonces, no hay médicos en periferia y no tienen equipamiento suficiente los centros y puestos, que son más de 8.000, ¿no? En nuestro país. Entonces, no hubo alternativa, ¿no? A los hospitales, y cuando se quiso entonces hacer tamizaje temprano, se tuvo que incorporar 22.000 personas al personal de salud, porque además la mitad se fue a sus casas por razones de edad y comorbilidad. Autorización que se dio en febrero, antes de que entrara la gestión nueva, entró el 21 de marzo, ¿no? Y el último tema es la apertura, el tipo de apertura, el que explica los resultados, que me parece que es una apertura poco cuidadosa, ¿no? Y que tiene mucho de lo que la ciencia política llama tolerancia permitida, ¿no? A la transgresión de la norma, ¿no? Esto lo han estudiado mucha gente, ¿no? Holland entre ellos. O sea, se dan las normas, se da el decreto de emergencia, se da todas esas normas de toque de queda, sabiendo que no van a ser respetadas, ¿no? Y entonces creo que esas 5 dimensiones hay que tomarlas en cuenta. Y el problema es qué hacemos en el futuro, porque el Estado tiene, me parece, dejo 2 ideas. Se está discutiendo la posibilidad de un Estado resiliente, que es la gestión pública, digamos, que podría soportar los shocks del futuro, porque el futuro está lleno de shocks ambientales, desastres naturales, epidemias, migraciones, etc. Entonces va a haber mucha población móvil, ¿no? Además de la residente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un Estado resiliente? Porque nosotros tenemos ya una resiliencia actual, ¿no? Más todavía o no, pero en Europa ese es más o menos el eslogan. Y el otro punto que me parece importante discutir es el Estado como conductor de una sociedad mediática. Porque por un lado está la conducción de la prestación, ¿no? Que ha mejorado un poco, pero no tiene recursos, como ha dicho Sinesio, ¿no? Pero digamos, falta, el Estado tiene que aprender a comunicar y a moverse en un mundo de posverdades, con redes sociales más poderosas que periódicos y medios de comunicación y con mucho fake news. Entonces la gobernanza comunicacional y el rol de los liderazgos es algo que todavía no hemos aprendido, ¿no? Dejo nomás a reflexión a ustedes que mi impresión es que las 2 dimensiones del Estado, la dimensión política y la dimensión administrativa, digamos, como que no juegan sincrónicamente. Y seguramente Sinesio nos podrá ilustrar sobre esto, pero Wilson, el presidente Wilson de Estados Unidos, es el que separó lo político de lo administrativo, ¿no? Para que ambos, digamos, en forma interrelacionada, pero cada uno en su campo, hicieran una buena gestión en el campo político y en el campo también, digamos, de la prestación, etcétera, la regulación. Pero hoy tengo la impresión, lo que hay es una mala relación, y el dilema wilsoniano, que está en el centro de nuestros problemas en el Perú, ¿no? De una politización mala de la gestión pública, es lo que impide que haya resultados, ¿no? Porque la tecnocracia está ahí, lista para hacer conforme le indiquen, pero no se puede hacer porque los ministros duran 2 días o porque solamente reemplazan a los directores por razones clientelares. Entonces, este tema del dilema wilsoniano creo que hay que discutirlo para situaciones como el Perú. Ahí lo dejo, Jaime.
Muchas gracias, Juan. Justo para no perder la grabación del evento, es importante justo que se descargue en 10 minutos y el otro evento empieza a las 11. Les pido, por favor, a los comentaristas que siguen que nos apoyen en esa reflexión. Pasaríamos en una reflexión final a Adriana Urrutia, por favor, Adriana. Adriana se ha disculpado por Ya, muy razones... bien. Entonces, Marina, te dejamos, Marina Irigoyen, de tus reflexiones finales. Ok, Lo bueno. más cualitativamente. Ya, ok. Efectivamente, la pandemia abre nuevos retos, como ha sido señalado, y la informalidad en este campo, digamos, que ya existente se ha extendido, pero para mí el tema es cuánto de la informalidad está dando paso a la ilegalidad, que lo vemos desde el transporte hasta cierto tipo de negocios, etcétera, ¿no? Frente a ello, creo que al Estado le toca el desarrollar una nueva ética. Le toca justamente promover una cultura cívica, como ha sido dicho, que hoy día en esa situación de disocio entre lo político y lo administrativo es imposible de pensar, pero que es una urgencia. No es posible que en aras de la informalidad se transgreda todo respeto por la vida humana, todo respeto por la naturaleza, etc. Esto lo enlazo con lo que señalé hace un rato, ¿no? O sea, una responsabilidad tiene el Estado en términos de desarrollar el talento humano con esas características, con una nueva óptica, pero que no lo podrá hacer si es que no tiene políticas consensuadas. Uno de los aspectos que ha estado detrás de toda esta situación de complejidad donde se ha movido la pandemia es cómo atender a todas las poblaciones en salud o en la asistencia alimentaria. Juan nos señala que el Estado ha tenido que moverse en todo ello y ha tenido muchas limitaciones y el sistema de salud no funcionaba tanto como hubiéramos querido, a pesar del gran esfuerzo que se hizo. A la base está también la dispersión geográfica del país donde tenemos poblados de 25, 30, 40 familias. Entonces, ¿cómo atender a todas ellas con una posta de salud, con un centro de salud? Necesitamos, pues, que estos sistemas pioneros que se empezaron a desarrollar en parte de la Amazonía, de esos servicios de salud itinerantes que iban por los ríos, que iban brindando o los tambos de servicios, sean más efectivos, sean mayores, pero también el modelo, ¿no? El modelo, podemos seguir existiendo con estas comunidades y que demandan con justa razón atención en educación, salud, etcétera. Bueno, hay que considerar cómo atenderlos, pero a la vez cómo ser eficientes. O sea, la resiliencia del Estado, en el caso del Perú, enfrenta todos estos retos que son acumulados. Y termino diciendo, no solamente podemos nosotros pensar en un solo actor para resolver los problemas, el actor político. Cuando se discute que si vacancia, que si renuncia, pero que tiene que haber cambio, el cambio no lo puede tomar uno, no lo puede tomar un grupo social, en fin, requiere de múltiples mentes, voces, etc. Entonces, el consensuar, el dialogar, el acuerdo nacional, como he señalado, la búsqueda del consenso es vital en esta nueva etapa. Gracias. Muchas gracias, Marina. Sinesio, te dejamos para tus reflexiones de clausura, tus reflexiones finales de este tan importante conversatorio. Sinesio, ¿cómo está? Bueno, Sinesio. Bueno, creo que ya se retiró Sinesio. Bueno, agradecerles entonces, Juan, agradecerte por la iniciativa en nombre de la presidencia del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Agradecer a los ponentes, ¿no? A Marina. Ahí está Sinesio. A Sinesio, ya íbamos a clausurarte, porque tú haces la clausura realmente real. Escuchamos 5 minutos, no. 5 minutos. Ya hablas, pero ya bueno. Disculpen ustedes, tuve que salir.
Bueno, mire, yo quisiera un poco hacer una reflexión sobre el Perú en general, que es un tema que estoy, digamos, no sobre el mundo, sino el Perú un poco y verlo, digamos, en sus avances muy lentos, en fin. A ver, una primera cosa, ¿no? Parto un poco de un mapa de ciudadanía que hemos hecho, un mapa de Estado que hemos hecho hace algún tiempo, y después fui hasta el siglo XIX haciendo ese mapa, y me encontré con que es un mapa efectivamente deprimente, ¿no? El Estado no alcanza al territorio, a todo el territorio, digamos, ni en sus funciones ni en sus capacidades, ¿no? Entonces, básicamente se concentra en algunos lugares de la costa, sierra, punto, ¿no? Algunos lugares muy pequeños de la sierra y el resto casi el estado es muy limitado, ¿cierto? Entonces me fui al 40, al censo del 40, ese estado es mucho todavía, digamos, más un estado despótico, no tiene servicios casi, ¿no? No tiene bienes públicos, digamos, muy pocos, salvo la educación y la salud, digamos, ¿no? Es lo único que hay, ¿no? Y transporte también, digamos. Me fui hasta el siglo XIX, ¿no? El censo del 76 dice que tienen, ¿cuánto? 15.000 burócratas, 8.000 eran militares, 6.000 eran policías y solamente 1.200 eran burócratas. Pero ese era el Estado, o sea, era un Estado militar policial, ¿no? Ese era el Estado del siglo XIX y francamente no había Estado, ¿no? Era todas las cosas eran heredadas de la colonia, ¿no? Y tenemos mucha herencia que un poco no queremos ver, que no hemos logrado superar, digamos, ¿no? Y tiene que ver con nuestra historia, hay que ver un poco el tipo de colonia que hemos sido, una colonia central en la época mercantil, una colonia eh, periférica o semiperiférica en la época del colonialismo liberal, ¿no? Pero cuando nos independizamos no pudimos romper todo eso, no hemos podido romper. Hasta hoy tenemos problemas en eso. Yo creo que muchos no somos conscientes a veces de esa historia, digamos, que nos pesa mucho más y no hemos tenido actores capaces de romper con eso, ¿no? Hasta hoy ese es un gran desafío que hay que romper con varias cosas heredadas del pasado que no hemos podido. Uno de ellos es justamente la construcción del Estado. No hemos podido construir el Estado. Y lo hemos podido construir solamente parcialmente. No tenemos capacidades. Es un Estado sin capacidades, ¿no? Muy limitadas. Gracias a la pandemia hoy se ha avanzado mucho en salud, pero en las otras cosas no. No sé en qué cosas más el Estado puede haber avanzado en términos de capacidad. Yo creo que hay límites estructurales ahí fuertes de las formas de Estado que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Que hemos tenido el Estado oligárquico, el estatismo orgánico y el Estado neoliberal, digamos, ¿no? Todos han tenido limitaciones, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos es tener un Estado, construir un Estado, digamos, ¿no? En forma, más o menos, ¿no? Que ayude. Yo creo que la sociedad también tiene que ver con eso. O sea, Juan ha señalado el gran límite de la informalidad, ¿no? Ojo, pero eso se ha acelerado con el Estado neoliberal, ¿no? Eso se ha acelerado con el Estado neoliberal, la informalidad, ¿no es cierto? Y si ustedes recuerdan, ven un censo que Matos hizo en la década del 60, el desempleo en Lima no era sino 1%, ¿no? Entonces, después del 90, la informalidad se disparó brutalmente, ¿no? Y claro, Hernando de Soto hizo toda una teoría sobre el capitalismo popular, los informales un poco, y todos lo aplaudían porque era una forma de evadir un diagnóstico de los problemas de fondo, ¿no? Sobre el tema de la informalidad, ¿no? Entonces, yo creo que un poco estamos obligados a repensar un poco el Perú en su conjunto, digamos, ¿no?
No creo que tengamos hoy todavía una visión muy clara de lo que es el Perú, un poco en el mundo, ¿no? En el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Que es un mundo con cambios permanentes, ¿no? Esperamos que a partir de estos encuentros todos comencemos a repensarlo. Muchas gracias, Sinesio, muchas gracias. Bueno, pues en nombre de la presidencia, mi presidencia de la Asociación Latinoamericana de Sociología y el Comité Directivo y Consejo Consultivo, agradecerle, ¿no? Agradecerte, Juan, por la iniciativa, a todos los participantes, Marina, Sinesio, Adriana, y bueno, construir un Estado al servicio del Perú, creo que significa históricamente encontrarnos entre todos nosotros, creo que con proyecto político de sociedad en este cambio global. Lo que bien Sinesio dice, no hemos tenido Estado y seguimos en la dependencia, lo que Aníbal Quijano diría, inmersos dentro de la colonialidad del poder y ahora en la nueva dinámica de la transición global. Creo que los peruanos, las peruanas, desde las etnias, ¿no?, hasta las clases, los grupos sociales diversos, tienen ese gran desafío y creo que el Perú del siglo XXI tiene que construir ese Estado y eso implica una nueva constitución, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias, Jaime. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Marina. Muy agradecido. Gracias, nos vemos. Gracias. Suerte. Estamos viendo, estamos conversando. Chao. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.